Hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro canal YouTube. Es para mí grato siempre el poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios, y yo sé que hay expectativa por oír lo que Dios tiene que decirnos, ¿no? Yo también tengo esa expectativa. Quiero ir al libro de los Hechos, donde va a estar la meditación de la palabra de Dios, en el capítulo 26, versículo 24 al versículo 29. Dice así: diciendo a él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo, excepto estas cadenas. Vamos a orar brevemente. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo que voy a compartir la palabra con los amigos y los hermanos en Cristo Jesús. Que sea de bendición para ellos y de salvación. Amén. Lo he titulado: una respuesta equivocada a una invitación segura. Aquí dice el versículo 27: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Una respuesta equivocada a una invitación segura. El apóstol Pablo comparece aquí ante las autoridades romanas, acusado por los judíos de ser un instigador de masas, promover revueltas, profanar el templo en Jerusalén y ser jefe de la secta de los nazarenos, ante el gobernador Festo y el rey Herodes Agripa. Para este momento, el gobernador Festo tenía o estaba informado que el asunto que tenía eran cuestiones acerca de su religión y de un hombre llamado Jesús, ya muerto, y que Pablo afirmaba que estaba vivo, llegando a la conclusión con el rey Agripa que ninguna cosa digna de muerte ni de prisión había hecho el apóstol Pablo. Pero en medio, y quiero que escuchen bien esto, pero en medio de los argumentos de acusación y defensa, surge un diálogo entre el apóstol Pablo y el rey Herodes Agripa, el cual se constituye en el asunto a tratar, en el tema de este mensaje, que es una respuesta equivocada a una invitación segura. Número 1. La respuesta equivocada fue, y anoten, la respuesta equivocada fue: por poco me persuades a ser cristiano. Cuando Pablo le dice al rey Agripa: yo sé que crees, oh rey Agripa, a las escrituras de los profetas, él se conmueve, y se sobresalta y dice: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. En esta respuesta notamos un error. Uno no se convierte en cristiano por persuasión, sino por conversión. Voy a subrayarlo. Uno no llega a ser cristiano por persuasión, sino ¿por qué? Sino por conversión. La persuasión trata de convencer la razón, apelando con argumentos lógicos que se acepte algo como cierto o verdadero. La conversión tiene que ver con una experiencia personal, con un encuentro personal con Jesucristo, como lo tuvo Pablo. Quiero decir algo: uno no llega a ser cristiano por nacer en una familia cristiana, por tener padres cristianos, por tener una religión. No, para ser cristiano, llegar a ser cristiano, hay que tener un encuentro personal con Jesucristo. Y el apóstol Pablo lo tuvo. Miren lo que dice aquí el libro de los Hechos, hablando de esto, que es muy importante que toda persona sepa esto, Dice Pablo, en su defensa está él argumentando, dice en el versículo 9 del capítulo 26, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, escuchen bien lo que dice, cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces
castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, hablando del rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Como dije, uno no llega a ser cristiano por ser religioso o por haber nacido en una familia cristiana o porque mis padres son cristianos. Se necesita urgentemente tener un encuentro personal con Jesucristo, y Pablo lo tuvo. Él está narrando cómo fue su conversión. Él era perseguidor de la iglesia. Él perseguía a los cristianos y los perseguía hasta la muerte, los obligaba a blasfemar y los ponía en las cárceles y los arrastraba ante las autoridades, dice la Biblia. Él está narrando aquí su conversión. Pero camino a Damasco tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Jesucristo se le apareció, se le reveló, y en ese momento la vida de Pablo, dice la Escritura, cambió a 360 grados. Fue transformado, fue cambiado y se convirtió en el más grande apóstol de la fe cristiana, de perseguidor a perseguido, de enemigo del evangelio a apóstol del evangelio. Eso dice la Biblia. ¿Qué estoy tratando de decirte? No se llega a ser cristiano por persuasión, sino por conversión. Si usted dice que es cristiano y no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, no lo es. Porque todo cristiano, para llegar a ser cristiano, así como Pablo, tiene que haber tenido una experiencia personal con Jesucristo, un encuentro personal con Él, una experiencia personal que transformó y cambió su vida. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué dice nueva criatura es? Porque tuvo un encuentro con Cristo y lo cambió. Como dice Juan 3, versículo 5. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el 3 dice, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:3 y 3:5. Para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo hay que tener un encuentro personal con Jesucristo. Y ahí está el rey Agripa: por poco me persuades, Pablo. Y dice: no, no es por persuasión, es por conversión, es por tener un encuentro con Jesucristo. ¿Tú has tenido un encuentro personal con Jesucristo? ¿Lo has tenido? Yo lo tuve hace años. Me transformó, me cambió mi vida. Mis amigos del barrio de Comas, mis primos, mi familia que me conocen, ellos pueden dar testimonio de que no soy el mismo que era antes. Tuve un encuentro personal con Jesús que transformó y cambió mi vida y me hizo un hombre diferente, una nueva criatura. En esta respuesta también notamos ignorancia en cuanto a lo que es la fe cristiana. El cristianismo verdadero, escuche bien, el cristianismo verdadero no es una religión. ¿Qué es una religión? Un conjunto de creencias y normas creadas por el hombre. En la religión, el hombre inventa caminos para acercarse a Dios. El hombre trata de llegar a Dios a través de obras, de méritos y de cuantas cosas más. Pero en el evangelio, Dios busca al hombre. El cristianismo no es una secta. Esto era lo que Pablo pensaba que era el cristianismo. Él pensaba que los cristianos eran una secta, que ese Jesús era un hereje que había muerto. Pero mire qué pasó. El versículo 9 dice del capítulo 26, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Pero arriba dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Una secta es un grupo que se aparta de la verdad. Una secta siempre tiene un líder, pero cuando muere ese líder, ahí terminó todo. No pasa nada más. Y Pablo pensaba que el cristianismo era una secta.
que había que desaparecer y borrar del mapa, desaparecerlo, odiaba a muerte, hasta que tuvo su encuentro con Jesucristo. El cristianismo no es religión ni es una secta. El cristianismo verdadero es una relación. Cuando hablamos de la fe cristiana, estamos hablando de una relación con el Dios vivo, que en la Biblia le llamamos la comunión de los santos con su Dios, con su Padre, con su Salvador. Una relación. ¿Religión? No. ¿Relación? Sí, con Dios. Y eso es lo que mucha gente piensa, ¿no? Que es una religión más. Y era lo que Festo y el rey Agripa pensaban, ¿no? Que era una religión, porque al escuchar, a hablar de Jesús que resucitó, mira lo que le dice primeramente el gobernador, ¿no? Festo, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pensaba como que Pablo era un erudito, un hombre bien preparado. Yo pienso que si Pablo no llegaba al cristianismo, iba a ser el líder máximo de la religión judía después de la muerte de Gamaliel, del sabio Gamaliel de aquel tiempo, ¿no? que fue profesor de Pablo también, ¿no? Pero le dice: las muchas letras, Pablo, te vuelven loco. La Biblia dice que el evangelio es locura para el que se pierde, pero para el que cree es poder de Dios. Poder de Dios, dice la Escritura. Por eso le dice aquí, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pues él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El evangelio es relación, pero no solamente relación, es poder de Dios, porque hablamos de un Jesús que murió y resucitó. Mahoma está en la tumba, Buda está en la tumba, Confucio está en la tumba. Jesucristo resucitó. Al tercer día se levantó de los muertos con poder. Y de eso Pablo empezó a predicar. No es una secta el cristianismo. En esta respuesta notamos ignorancia, escuche bien, en cuanto a la gravedad del pecado. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Está muerto en sus delitos y pecados. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El ser humano está muerto y en sus delitos y pecados. Miren lo que dice Juan, el capítulo 5, el versículo 24, hablando de estar muerto espiritualmente. Dice acá, Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra es alguien que está vivo. Acá está hablando de alguien que está vivo, ¿no? Pero está muerto espiritualmente. Y dice acá: de cierto, en el griego reza así: amén, amén. De cierto os digo, legó, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, el ser humano, hay ignorancia porque el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. El ser humano es un reo condenado. El ser humano es un reo condenado. Miren lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El ser humano es un reo condenado, necesita de la salvación. Y Festo diciéndole: ¿por poco me persuades a ser cristiano? ¡Estás loco!, dijo Agripa, ¿por poco me persuades a ser cristiano? Y Festo dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Pero no sabían ellos dos, lo que no sabía el gobernador Festo ni el rey Agripa, es que estaban en peligro de condenación eterna, y que no es por persuasión, no es por poco me persuades a ser cristiano, no, es recibir a Jesús como el Señor y Salvador. Punto número 2. La invitación segura fue: oh rey Agripa, ¿crees a los profetas? Esa fue la invitación segura. Es segura porque se fundamenta en la bendita palabra de Dios. Los profetas que vivieron siglos antes que Jesús viniera al mundo hablaron de Jesús, hablaron de su muerte y de su resurrección. Isaías, en su libro, el profeta Isaías, habla y dice que el Mesías nacería de una virgen.
Isaías habló de los sufrimientos del Mesías en el capítulo 53 de su libro, el sufrimiento terrible que él llevó. El profeta Miqueas, contemporáneo a Isaías, dijo que nacería en la aldea de Belén. Ellos vivieron aproximadamente entre Isaías y Miqueas 8 siglos antes. Uno habló de su nacimiento, sería de una virgen, su sufrimiento, y Miqueas dijo que iba a nacer en la aldea de Belén. El rey David, que vivió mucho tiempo antes de la venida de Cristo, él habló y dijo, habló de su muerte y resurrección en el Salmo 16. El profeta Zacarías dijo que sería vendido por 30 monedas de plata. ¿Saben una cosa? El día que Jesús murió en la cruz de Calvario, se cumplieron literalmente más de 70 profecías. En un solo día, más de 70 profecías bíblicas. En uno de los salmos dice que no serían quebrados sus huesos. Entonces, la escritura es clara, es segura, porque la palabra de Dios se cumple. Jesús dijo algo muy importante en el libro de Lucas, el capítulo 24. Es interesante lo que Jesús dice acá. En el versículo 44 voy a leer después de su resurrección, cuando él apareció por primera vez a sus discípulos después que resucitó. Miren lo que dice aquí y lo voy a leer, el versículo capítulo 24, versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero si nota el versículo 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, del Génesis al Deuteronomio, en los profetas, los libros de los profetas, en los salmos, los libros poéticos. O sea, la escritura ya anunciaba que el Cristo iba a padecer. Entonces, esta palabra, esta invitación que Pablo le está haciendo al rey Agripa es segura, porque Pablo sabía que Agripa como rey de los judíos, aunque él no era su rey, pero estaba ahí puesto por Roma, conocía las escrituras. Por eso le dice, yo sé que tu rey Agripa crees a los profetas, crees, no, pues vos me persuades. Pero no es por persuasión, es segura porque señala al único que puede salvar. Es segura porque señala al único que puede salvar. La Biblia dice en el libro de los Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Y en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es ser humano, no es una mujer, es Jesucristo el Salvador de la raza humana. Es segura porque señala la única condición por la cual podemos ser salvos. ¿Y cuál es? Creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice la Biblia en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y recibirlo en el corazón como Salvador personal. Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. No esperes como Agripa a estar convencido, solamente cree. Esta es una invitación segura que ahora se extiende a ti, amiga, amigo. No esperes a estar convencido para creer y digas, otro día será, porque tal vez ese día nunca llegue. Recuerdo que hace años escuché un testimonio. Una chica cristiana invitó a su amiga a la iglesia, otra joven como ella, y llegaron al culto. La chica tenía necesidad, tenía problemas en su familia, y esa noche el pastor predicó la palabra de Dios de tal manera que la chica invitada fue tocada, ¿no? Y sentada en el asiento lloraba, ¿no? Pero cuando el pastor hizo la invitación,
no pasó. Y la amiga le dice, ¿por qué no pasas? Si estás llorando. No, le dice, ¿sabes por qué no voy a pasar? Porque el miércoles es mis 15 años, cumplo 15 años y me lo van a celebrar. Mira, le dijo, después que celebre mis 15 años, yo voy a venir contigo y me voy a entregar a Jesús. Bueno, la amiga triste la quedó mirando y bueno, llegó el día miércoles. La chica dice que a eso de las 9 de la noche le dice, mamá, me voy a mi cuarto para cambiarme y arreglarme mientras los invitados están llegando. Hijita, dice, la mamá estaba en la cocina, la chica se fue a su cuarto, 10 de la noche, 10:30, 11, ya estaba lleno casi la casa, los invitados, la familia, y la mamá sorprendida decía, ¿por qué no baja? Como la chica no bajaba, fueron a verla a su cuarto. ¿Saben cómo la hallaron? Había muerto. Estaba tendida en la cama y su ropa al costado. Dejó pasar su única oportunidad. La Biblia dice, cuando escuches hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La Biblia también dice, hoy es el día aceptable de salvación, hoy es el día. El rey Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. No esperes a ser persuadido, no esperes a estar convencido. Tal vez ese día nunca llegue. A Jesús se le acepta solo por la fe en tu corazón y tendrás un encuentro personal con Él. Yo te invito a que hagas de Jesús tu Señor y Salvador personal. Hoy es el día para ti, amiga, amigo. Vamos a orar de dónde estás. Quiero que repita conmigo esta palabra. Dile, si el Señor habló a tu corazón, dile, Señor Jesús, en este momento, te invito a que entres en mi corazón, que me perdones mis pecados y me laves con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz de Calvario. Yo te acepto como mi Señor. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre y séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre, dile, en el libro de la vida del Cordero. Amén. Si así lo hiciste, amiga, amigo, ahora eres mi hermana, mi hermano en Jesucristo. Bienvenido. Bien, si te gustó el video, te invito a que des like, active la campanita y te suscribas, ¿no? También te invito a que me sigas en mi página de Facebook, ¿no? Y te lo dejo en la caja de descripciones. Conmigo será hasta la próxima. Bendiciones, muchas bendiciones.